Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmo 100 del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando leíamos el Salmo 103 al inicio de esta serie de mensajes, pensando en el tema algo que agradecer, recuerdo que fue un énfasis que hicimos precisamente, el decir repetidas veces lo que el Salmo 103 nos dice: en cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. El invariable amor de Dios siempre será el mismo. ¿Cuál es nuestra convicción acerca del amor de Dios y acerca de cómo es que debiéramos estar agradecidos? El Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Esto es lo que nos ha dicho el Salmo 100 en este día. El Salmo 100 es una exclamación convocante a adorar a Dios con un corazón rendido en agradecimiento. Un corazón rendido en agradecimiento. ¿Cómo es un corazón rendido en agradecimiento, hermanos? ¿Cómo es un corazón rendido en agradecimiento? Es un corazón que se presenta con una gratitud fresca, natural y voluntaria, de manera espontánea, delante del Señor. Un corazón que viene con una gratitud renovada cada vez, fresca, natural, pero voluntaria, que nace espontáneamente del corazón. Pero es además un corazón que viene con un reconocimiento en perseverante y gozoso ánimo de servicio comprometido. Un corazón que cada día se levanta en un persistente y gozoso ánimo de servir a Dios, comprometidamente. Pero es además un corazón que reconoce con gratitud en una confesión entrañable desde lo íntimo de nuestro ser, nuestra absoluta pertenencia. Es exactamente como lo expresa el Salmo 100. Él nos hizo, le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. No somos de nosotros mismos. No podemos disponer de nosotros a nuestro libre arbitrio, porque no tenemos libre arbitrio. No tenemos libre arbitrio porque somos esclavos del pecado, de nuestra condición corrompida. El apóstol Pablo lo expresaba en otras palabras. Estoy yendo a la epístola a los Filipenses, capítulo 1. Pablo, en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy fácilmente digerible, dice: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Confío en que mi vida
dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pablo decía un instante después, no sé qué elegir, si quedarme o irme. El apóstol Pablo escribe esta carta no desde un sitio de privilegio confortable. Escribe esta carta dirigida a la primera iglesia que Dios le permitió establecer en Europa. Esta carta escrita desde la prisión en Roma no logra escaparse a esa condición interior que Pablo revela, esa condición interior que Pablo no oculta, esa condición interior que Pablo experimenta con una profunda rendición a Cristo. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Cristo. Amados hermanos, en el día de nuestras conclusiones sobre este tema, algo que agradecer, cómo vivir con gratitud. Es indispensable decir que un cristiano maduro vive agradecido. Pero pareciera que eso lo sabemos todos, esa es la manera en la que siempre hemos pensado. Todos estamos convencidos de eso. ¿De qué manera entonces es que debemos estar agradecidos? ¿A qué se refiere que un cristiano verdadero y maduro vive agradecido? ¿Qué de nuevo hay en ello? Bien, es un hijo de Dios viviendo en absoluta dependencia de la gracia del Padre. Un hijo de Dios viviendo en absoluta dependencia y no lo oculta de la gracia del Padre, de su Padre. Su corazón está postrado en completa rendición a su voluntad, la voluntad suprema y al propósito soberano del Padre. Eso significa, amados hermanos, que jamás, bajo ninguna circunstancia, divide su vida. Esto es el factor que es radicalmente la diferencia. Eso significa que jamás, bajo ninguna circunstancia, dividirá su vida entre lo que sí y lo que no hay que agradecer. Dividir la vida entre lo que sí y lo que no hay que agradecer. ¿Sabían que hay cristianos que viven compartiendo su vida entre estas dos grandes realidades? ¿Qué es lo que sí debo agradecerle a Dios y qué es lo que no tengo que agradecerle a Dios? Un cristiano maduro tiene el discernimiento suficiente para vivir en esa total dependencia de Dios con un corazón completamente postrado en rendición absoluta bajo el propósito de Dios. Vive cada día en la determinación con la que Job enfrentó su momento que creyó final. Cuando Job llegó a ese instante que creyó el último momento, declaró estas palabras. ¿Y qué palabras, amados hermanos? ¿Qué palabras? Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, duelo, humillación, quebrantamiento, sensación interior de profunda pérdida, duelo. Después rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor.
el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, dice la palabra, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Leí Job capítulo 1, versículos 20 y al 22. Así que, amados hermanos, en un mayor y en un más profundo discernimiento como cristianos maduros, tenemos frente a nosotros esto. Se trata del paso que transforma nuestro agradecimiento casual, nuestro agradecimiento circunstancial, nuestro agradecimiento momentáneo, y lo convierte en un estilo de vida de rendición y obediencia a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Pasa de ser un agradecimiento casual, circunstancial, ritual, litúrgico, momentáneo, ocasional y eventual, y se convierte en mi forma de vida, mi vida de rendición y de obediencia, mi ofrenda de vivir para Cristo, mi Señor y mi Salvador. Seguramente algunos estarán pensando, entonces no se trata de venir los domingos a darle gracias a Dios y esperar a que todos estemos a la mesa para que alguien haga la oración de gratitud por los alimentos, mientras los demás estamos pensando, ay, que por favor ore brevemente porque ya tengo hambre. No, en realidad se trata de vivir con un perseverante y permanente reconocimiento de nuestra condición de deudores. Perseverante y permanente reconocimiento de nuestra condición de deudores de un Dios misericordioso y bueno. Deudores de un Dios misericordioso y bueno. Se trata de vivir con un permanente reconocimiento de nuestra condición de deudores de Dios. Un perseverante reconocimiento de nuestra condición de hijos amados, entrañables y agradecidos por la fidelidad, la ternura, la bondad del Padre. No tratemos a Dios como tratamos al mesero. ¡Ah, gracias! No tratemos a Dios como tratamos al hombre que trae el gas a nuestra casa, al cual le damos las gracias cuando termina de servirnos. Esto es precisamente lo que sucede cuando pasamos de solo dar gracias, eventualmente y ocasionalmente, a vivir de manera que agradecemos agradando. Agradecer agradando. Pasamos de solo decirle a Dios, gracias Señor, a vivir de una manera que expresa gratitud con actos de honra en los que nuestra vida está enfocada, volcada totalmente en agradarle a Él como objeto preeminente de nuestra existencia, propósito único de nuestra vida. Es simple y sencillamente vivir para agradar a Dios por encima de agradarnos a nosotros mismos, por encima de vivir para agradarnos a nosotros mismos, o incluso vivir por encima de tener como único propósito de nuestra vida agradar a otros. ¿Saben cuántas personas viven para solo agradarse a sí mismos? ¿Cuántas personas viven para solo
buscar congraciarse con los demás. Amados hermanos, las nuevas generaciones no tienen una idea clara de qué tan esclavizante puede ser vivir para agradarnos a nosotros mismos, satisfacernos a nosotros mismos y solo enfocarnos en conseguir aquello que nos gratifica y nos satisface, aquello que nos complace. Es esclavizante, es verdaderamente esclavizante. Pero tampoco estamos suficientemente conscientes de cuán desgastante y frustrante es vivir teniendo como estándar de vida las expectativas de los demás acerca de lo que nosotros deberíamos o no deberíamos ser o hacer. ¿Quién puede conseguir que los demás estén satisfechos cuando ha terminado de hacer lo que los demás esperaban que hiciera? Y al final darse cuenta que de todas maneras no tiene su aprobación. Es interesante, es un fenómeno semejante a lo que sucedió en el Edén. Vivir para satisfacer a los demás es la forma de idolatría que nació en el Edén, una forma de culto demoníaco. En el Edén se fundó una forma de culto demoníaco que niega absolutamente que vivimos para honrar a Dios. Alguien allí dijo, ¡hey, no! ¿Por qué? No pasa nada. No es tan grave, no es tan complicado. Puedes vivir para tu propia satisfacción, puedes vivir para darte gusto a ti mismo, puedes vivir para darle gusto a todo el mundo. No tienes que vivir para honrar a Dios. Y esta forma de culto que prevalece hasta nuestros días nos lleva a hacer solo lo que a nosotros nos gusta y nos interesa o solo lo que los demás quieren que hagamos. Incluyendo en eso los demás, incluyendo a las víboras, a las serpientes, a las criaturas y a los seres inferiores de la creación. Y ellos vienen y nos dictan lo que tenemos que hacer. Ellos vienen y nos dictan y determinan lo que ellos quieren que hagamos. Amados hermanos, no fuimos creados por Dios para nuestra propia gloria, ni para glorificar a nadie más por encima de Dios, porque la vida nos ha sido dada para glorificar y honrar a Dios, para glorificar a Dios y disfrutar del gozo y el privilegio de su comunión por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. No fuimos creados para vivir para otros, buscando satisfacerlos y darles gusto, o incluso no fuimos creados por Dios para vivir dándonos gusto y satisfacción nosotros mismos. No fuimos creados para nuestra propia gloria. Fuimos creados para honrar y glorificar a Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios por su muerte en la cruz. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Romanos, en el capítulo 14. Él dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. No, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ni tampoco muere. Ninguno de nosotros muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Esto nos demanda una madurez y nos demanda un discernimiento mayor. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron atemorizados o aún lo están pensando que tal vez en esta circunstancia de pandemia podría llegar el último momento. ¿Cuán esperanzador puede ser esto? ¿Cuán esperanzador y cuánto aliento podemos encontrar en esto que la palabra de Dios nos dice? Cuánta paz, cuánta serenidad y cuánto gozo podríamos hallar en la palabra. No se trata de desarrollar una ideología o una filosofía suicida de la vida. No somos suicidas. No es nuestra doctrina cristiana una forma de filosofía autodestructiva. No creemos ni predicamos el estoicismo suicida, pero tampoco creemos en que vivimos para nosotros mismos y para solamente darnos el gusto glotón de la gula insaciable, de satisfacer todos nuestros apetitos, aún los más exigentes. Dios mira con gozo a sus hijos, que dejaron pendiente en la puerta del templo, a un lado del altar, el rito de ofrendar, al que acudieron a ofrecer su sacrificio de corderos o de palomas, o de diezmo, o de ofrenda, o de primicias, o de acción de gracias. Lo que haya sido que dejaron pendiente por un momento, lo hicieron porque en su anhelo de honrar a Dios, en su anhelo y determinación de honrar a Dios, recordaron que había algo pendiente por hacer antes de eso. Así que no abandonaron su determinación o su intención de reconocer a Dios en adoración. Al contrario, lo convirtieron y lo catapultaron en algo mucho mayor y de más profundo significado. Se trata de que crecieron en su forma de hacerlo y experimentaron una madurez que no tenían y un mayor gozo en hacerlo, siendo ellos mismos la ofrenda rendida en holocausto de perdón y de reconciliación. Si llevas tu ofrenda ante el altar y al llegar allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, vuélvete y busca a tu hermano y reconcíliate con él. ¿Quién es el sacrificio? ¿Quién es la ofrenda? Es mi yo interior, es mi corazón, es mi orgullo, es mi soberbia, es mi altivez, es mi arrogancia traída como ofrenda y postrada en el altar. Discernamos que ahora, al igual que en el holocausto de Isaac, cuando Abraham puso a su hijo sobre las piedras, encima de la leña tendida en ese altar improvisado. Ahora, hermanos, el Cordero ha sido provisto por el que llevó la más grande humillación y el más grande dolor, el que sufrió la más grande pérdida. El Padre ha puesto a su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más corderos, ya no hay más palomas, ya no hay más ofrendas presentadas en el altar del sacrificio, porque ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el consejo eterno de la divinidad, determinaron venir en nuestra redención. Decidieron constituirse en el verdadero y más genuino sacrificio vivo ofrecido en el altar. Así que hoy nosotros, redimidos por Jesucristo, somos llamados a vivir en la vida integral de adoración en un altar que no es ocasional, en un altar que no espera al domingo,
en una forma de adoración que no espera el momento para cuando viene en el orden indicada la oración de acción de gracias, sino que vive en un permanente acto de adoración, agradeciendo, agradando. Esto es el sentido de lo que el Padre revela acerca de su Hijo cuando dice que no estuvo dispuesto a tomar su propio lugar y satisfacerse a sí mismo. Mateo capítulo 3 dice que cuando Jesús vino al Jordán, Juan trató de disuadirlo diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió: dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió en lo que Jesús estaba determinado a hacer: ser bautizado como cualquiera otro más. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. En Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gratitud a Dios es lo que expresamos cuando vivimos para honrarlo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. En la expresión de los reformadores se define como vivir de cara a Dios, en adoración. La expresión se resume en una frase latina que dice coram Deo. En el pensamiento de la mayoría de los creyentes con una fe carente de solidez escritural, está la idea de que gratitud es algo que nosotros le damos a Dios. Puede expresarse en varias formas. Agradecer es algo que hacemos para Dios. E incluso está el alcance de una idea de que con lo que presentamos a Dios en gratitud, podríamos lograr tener contento a Dios y congraciarnos su favor. La expresión misma lo dice a veces cuando cantamos y oramos, diciendo que estamos dando gracias a Dios. Y eso deja en nosotros la idea de que agradecer es algo que Dios necesita que hagamos por y para Él. Así que no es extraño escuchar a algunos diciendo que así es como Dios está feliz. Es como Dios está contento, se siente satisfecho y Dios puede sonreír. Quitémonos, amados hermanos, la idea de la cabeza de que cuando venimos a Dios para cantar o para orar por 1 o 2 horas el domingo, Dios debiera quedar agradecido con nosotros al punto de no podernos negar nada de lo que le pidamos o de lo que esperamos recibir de Él. Esa es una idea perversa que ha sido usada por los mercaderes del Evangelio, los falsos profetas de la prosperolatría, que han hecho creer a miles y cientos de miles de creyentes neófitos e ingenuos. Les han hecho creer que existe una manera de comprar el favor y la providencia de Dios. Han enseñado que existe una fórmula mágica capaz de hacer que Dios esté comprometido de manera que no tiene otra opción más que hacer lo que nosotros le estamos demandando. No, nosotros no agradecemos a Dios como haciéndole un favor o alguna forma de retribución generosa
a Dios. No es Dios quien vive para nosotros, sino somos nosotros los que vivimos para Dios. En el instante mismo en que desconocemos que nos debemos a Dios, en el instante mismo en que desconocemos y negamos que nos debemos a Dios en reconocimiento y gratitud, nuestro sentido de la existencia deja de ser, se esfuma, desaparece y nuestra vida carece de propósito. Así que no olvidemos nunca, bajo ninguna circunstancia, que agradecemos por y para nosotros mismos, para nuestra bendición, para nuestra certidumbre y edificación, porque agradecer y reconocer el favor y la misericordia de Dios en nuestra vida es un gozo y es un privilegio que nos cerciora la dignidad que nos ha sido dada de hijos amados, entrañables e íntimos del Padre, por la obra de Jesucristo, su Hijo amado, en quien el Padre tiene plena satisfacción y contentamiento. Así que agradar a Dios significa vivir de tal manera que cada vez que Dios mire a cada uno de nosotros, vea que su Hijo Jesucristo mora en nosotros y ejerce sobre nosotros pleno señorío. ¡Qué bendición! Agradecemos porque hacerlo nos comunica quiénes somos nosotros para el Señor, que nos eligió y nos amó por la mediación de Jesucristo, su Hijo unigénito. Leo para ustedes esta frase de conclusión. Es la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén.